Bueno, en este video voy a intentar explicar lo que era una sumatoria, ¿no? Suma no es lo mismo que sumatoria. Hay que distinguir lo que es una suma de una sumatoria. Eh, una suma es cualquier operación de este tipo, ¿no? Pero no hay una regla por la cual yo esté colocando los números. Por ejemplo, podría haber por lo menos colocado los números de menor a mayor, pero no pensé en ninguna regla. En cambio, si yo tengo algo así, 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, entonces ahí hay una regla por la cual van apareciendo los sumandos. ¿Mm? Que cada sumando es el anterior más 2. Y entonces acá hay una regla de aparición de los sumandos. Y acá no. ¿Tá? Entonces esto es solo simplemente una suma, pero esta suma donde hay una regla por la cual van apareciendo los sumandos, eso sí es una sumatoria. ¿Tá? Y ese tipo de regla, ¿qué regla es? Es una función. En este caso, si a cada número sumando que aparece le asignamos su posición, o sea, a cada posición le asignamos un número, viceversa, entonces en la posición 1 tenemos el 2, en la posición 2 tenemos el 4, en la posición 3 tenemos el 6, en la posición 4 tenemos el 8, en la posición 5 tenemos el 10 y en la posición 6 tenemos el 12. Y la función sería para cada número natural, acá están los naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le corresponde en la sucesión de los sumandos el doble del número que teníamos. O sea, en la posición 1 tenemos el 2, que es el doble de 1. En la posición 2 tenemos el 4, que es el doble de 2. En la posición 3 tenemos el 6, que es el doble de 3, y así. Y en la posición n, supongamos que tenemos una posición n. En la posición n, ¿qué le va a corresponder? El sumando 2n. Entonces esta sería la función. F de n es igual a 2n. Y usamos n para decir que estamos usando posiciones, ¿no? Las posiciones son números naturales. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Y es una función, no cualquiera, es una función de dominio natural, o sea que usamos los naturales y a los naturales le hacemos corresponder otros números. Y las funciones de dominio natural, así que en las cuales empezamos por... Podríamos empezar por el 0 si usáramos el 0 como un número natural, pero las funciones en las que el dominio es el conjunto de los números naturales, o sea que a cada natural le hacemos corresponder un número, se llaman sucesiones. O sea, esta función es una sucesión. Y en una sumatoria lo que hay no usamos toda la sucesión porque usamos desde una posición a otra posición, y en este caso, por ejemplo, usamos de la posición 1 a la posición 6. No usamos toda la sucesión f sub n igual 2n, porque entonces tendríamos que usar los infinitos números naturales, o las infinitas posiciones, y no es así. Entonces, digamos, podríamos simbolizar esta situación diciendo que usando este símbolo va a querer decir suma de una sumatoria.
es el sigma mayúscula, en la letra sigma mayúscula. Este símbolo, a lo cual le agregamos delante cuál es la sucesión o función que estamos usando, y acá abajo tenemos que indicar que empezamos en una determinada posición y terminamos en otra. En este caso empezamos en la posición 1 y terminamos en la posición 6. Entonces, si desarrollamos este símbolo, esto quiere decir que vamos desde f de 1 y seguimos así, f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 más f de 6. Y lo que tenemos que saber es cuál es la fórmula de la función, que en este caso sería 2n. Entonces sería 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4 más 2 por 5 más 2 por 6, y ahí ya tendríamos la sumatoria. Y luego podríamos calcularla, ¿no? 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12, ¿no? Y haríamos la operación 10, 20, 30, 42. Creo que da 42. Pero lo más importante acá es entender lo que es una sumatoria, ¿no? Es una suma donde hay una función de la cual voy extrayendo los sumandos en un orden fijo, ¿no? Y siguiendo, siguiendo sus posiciones con los números naturales. Incluso se cambia. Al escribir tradicionalmente la sumatoria se cambia. Cambiamos la n por la i para indicar las posiciones. Porque la i viene de índice, ¿no? Se usa i por la palabra índice. Y fíjense, indicar, ¿no? Indicar tiene que ver con el índice. Uno apunta con el índice para indicar una posición. Señala, ¿no? 1, 2, 3, y va indicando con este dedo, ¿no? 1, 2, 3, y va indicando las posiciones usando los números naturales. Entonces se usa la i en lugar de la n para indicar las posiciones, y acá adentro se coloca directamente la fórmula de la función directamente. Entonces esto va a quedar escrito así: sumatoria desde i igual a 1 a i igual a 6 de 2 por i. O sea, ya no escribimos f sub n, tampoco escribimos 2 por n, sino que escribimos 2 por i. Y esta es la forma tradicional de escribir una sumatoria, y que luego la desarrollamos, ¿no? Y si i es igual a 1, tengo 2 por 1. Si i es igual a 2, tengo 2 por 2. Si i es igual a 3, tengo 2 por 3. Si i es igual a 4, tengo 2 por 4. Si i es igual a 5, tengo 2 por 5. Y si i es igual a 6, ahí termino, porque acá arriba me indica cuál es la última posición que tengo que usar. Tengo 2 por 6. Y eso es lo que se dice una sumatoria. Y el símbolo para la sumatoria, ¿no? Este es el símbolo para expresar las sumatorias. Bueno, ese sería un solo ejemplo que usamos, pero en un próximo video podríamos agregar más ejemplos.